Muy buenos días a todos, somos Conexión Cristiana para la Familia. Les mando un cordial saludo de parte de nuestros pastores Juan Carlos y Maxine. Los invito a seguir nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, que nos pueden encontrar como CCF Conexión. También que puedan suscribirse a este canal y también activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y que puedas darle like a este. ¿Estás preparado para esta bendición que Dios tiene hoy para tu vida? Pues quédate viendo este video. Así que vamos a preparar este momento orando a nuestro Señor. Dios, te pido por cada uno de tus hijos que está viendo esta reunión. Te pido por ellos para que des un gran inicio en este año, bendiciéndolos en su familia, en sus finanzas, en cada una de las áreas, porque tú conoces sus corazones, tú conoces sus deseos, Señor, tú conoces por lo que están pasando. Así que te pido por ellos para que esta reunión sea de gran bendición para sus vidas, Señor, que sea luz para ellos. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a ese momento de adoración. En
existir, en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tú has sido bueno, bueno. Oh, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de tu bondad, Señor. En mi vida yo cantaré de la bondad de Dios. Hola, qué alegría tenerte en este lugar, qué bendición que nos estés viendo. Hoy el Señor quiere hablar a tu corazón y quiero decirte que si estás aquí, Dios tiene un propósito con tu vida y te va a usar grandemente y va a cambiar y va a hacer grandes milagros en tu corazón y a tu alrededor. Te invito a que puedas leer conmigo la Biblia en Isaías capítulo 53 y vamos a leer del versículo 3 al 10. Voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Dice, todos lo despreciaban. Ya, antes de seguir, ¿de quién está hablando aquí? De Jesús. En este capítulo habla de lo que hizo Jesús por nosotros. Dice,
todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Diga, mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo. Lo despreciábamos y no lo tuvimos en cuenta. Lo despreciábamos. ¿En algún momento te has sentido despreciado, rechazado? ¿Qué más dice? A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. ¿Ya? ¿A usted suele quejarse cuando le dicen haga algo? ¿Se queja? Ya, veamos, dice que Jesús no se quejó, se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él, y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida, ¿ya? El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por ti, por mí, por nosotros. Amén. Esa es la palabra que estábamos leyendo. Entonces aquí dice que Jesús murió por nosotros, Él murió por ti, Él te dio libertad por medio de su sangre que derramó. ¿Cuántas veces? 7. ¿Ya? En 7 oportunidades Jesús derramó sangre y cada una de esas sangre tiene un propósito, una razón de ser. Pero Él no vino a la tierra por cualquier motivo. Jesús no se entregó por cualquier cosa, sino que dice que por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados. Tú fuiste sanada, tú fuiste curada, tú fuiste restaurada por causa de la sangre de Jesús. La palabra dice que el castigo del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, si tú quizás estás con alguna enfermedad, con algún problema, el diablo, ¿qué está haciendo? Tiene un argumento. ¿Cuál es el argumento? El pecado. Porque el diablo, ¿a qué vino? A matar, a hurtar y a destruir tu familia, a traer pobreza, a traer diferentes situaciones. Pero ¿qué vino Jesús? A dar vida y vida en abundancia. Y todo lo tenemos por causa de Jesús. Él se humilló, Él se cayó, Él fue a la cruz y se entregó por tu vida. Quiero contarte un testimonio. Yo tenía un problema de salud, estaba media malita y yo no quería decirle a mi pastora, la pastora Maxine, nuestra pastora, porque creía en mi corazón que el Señor podía hacer el milagro. Entonces ahí uno de mis órganos no estaba funcionando correctamente, no estaba cumpliendo su función, y hubo una convención ahora en enero en Colombia y nuestro pastor César Castellano declaró sanidad. Y yo dije, amén, yo tomo esa promesa, yo la creo en mi corazón, y yo no quería ir a los médicos. Entonces al día siguiente inmediatamente vi la respuesta en mi cuerpo. El Señor sanó ese órgano, el Señor sanó, y pude ver al día siguiente una respuesta, un cambio. Y yo dije, amén, el Señor es rápido, el Señor actúa así, rapidín. Si tú lo crees en tu corazón y confiesas esta palabra que dice que por sus llagas yo fui sanada, yo fui curada. Amén. Está listo, el Señor ya lo hizo en la cruz y tienes que solamente creerlo en tu corazón y perseverar. Si tú quizás no quieres un milagro físico o no lo necesitas, el Señor también lo puede hacer en tu economía, en tu hogar, en las diferentes áreas de tu vida, porque el Señor derramó sangre para que tú pudieras ser redimido de las cosas malas, del fracaso. Quizás si fracasas, todo lo que haces no funciona, todo lo que intentas hacer no te sale bien. Hay fracaso quizás, hay mediocridad, hay pereza,
Ahí hay algo espiritual que está pasando. Pero Jesús ya te dio la liberación, Jesús ya te dio la victoria. La palabra dice que ellos la han vencido. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, las promesas que hay en la palabra y el menosprecio de nuestra vida, es decir, la rendición de nuestra vida hasta la muerte. Amén. Así que si estás agradecido y si quieres ver la mano de Dios en tu vida, si quieres experimentar estos milagros en ti y en los que te rodean por causa de tu fe, de la fe que tengas hoy y de creer esta palabra, lo que dice en Isaías 53, léelo después de terminar, léelo en tu casa, decláralo con fe y date cuenta de todo lo que hizo Jesús por ti. Por eso yo digo, y ahora te digo, tú eres valioso. Alguien murió por ti. Alguien entregó su vida por ti, tú tienes mucho valor y quizás si tu autoestima estaba siendo menoscabada, te sentías como quizás no tan lindo o no sentías que no tenías valor, que no eras importante, que no eras inteligente, quiero contarte que Jesús pagó el precio por ti y eres más que valioso. Tu vida vale más que los tesoros de todo el mundo. Eso dice la palabra. Y tanto te ama el Señor que sabe la cantidad de pelitos que tienes en tu cabeza. Si se te llega a salir uno, no sé, por los 5.124 pelitos que tenías, te quedan 5.123 pelitos. El Señor sabe todo de ti y te ama completamente como tú eres. Él te formó. Oremos y te invito a que puedas darle gracias al Señor con tu ofrenda por lo que Él hizo y por lo que Él va a hacer en tu vida. En el nombre de Jesús, gracias por tu sangre. Declaro milagros y declaro, Señor, tu mano moverse en la vida de cada una de estas personas que está viendo esta transmisión. Si quieres un trabajo, lo vas a obtener. En el nombre de Jesús, amén. Hola, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este día más que el Señor nos da, por este tiempo que tenemos de poder estar aquí una vez más conectados y de poder escuchar una palabra del Señor. Bueno, hoy día quiero decirte que es importante que puedas asistir a la iglesia. Congrégate. Mientras tengas la oportunidad de hacerlo, hazlo, porque es muy importante el poder estar juntos, el poder tener la comunión con los hermanos. Así que te invito, si tienes ya lista tus vacunas, tu pase de movilidad, puedes estar en la iglesia con nosotros. Así que te invito, no te quedes en tu casa, ¿ya? Bueno, que el Señor bendiga hoy la palabra que vamos a hablar, que vamos a compartir, y que realmente pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu bendición sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú puedas obrar, que tú puedas operar en la vida de cada uno. Trae una revelación de tu palabra a cada uno que lo necesita. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de la fe, acerca de lo imposible. Esta serie ha sido tremendo lo que hemos podido aprender, lo que hemos podido indagar en la palabra, inquirir. Y nos damos cuenta de que hay muchas cosas que aún nos faltan, que hay muchas cosas que aún necesitamos. Así es que vamos a tener que seguir trabajando en nuestra vida, en nuestra fe. Y hoy día quiero hablar acerca de eso.
¿ya? ¿Cómo crece la fe? Porque para poder nosotros alcanzar un milagro, para poder alcanzar aquello que necesitamos ver, algo sobrenatural, necesitamos fe. Y muchas personas piensan que no tienen fe, o a veces se dan cuenta que en medio de sus circunstancias no tienen fe. Entonces necesitamos que crezca nuestra fe. Pero muchas veces nos preguntamos cómo puede crecer nuestra fe. Y hoy día yo quiero hablar acerca de algunos puntos, solamente tres puntos donde tú puedes trabajar para que tu fe pueda crecer y tú puedas ver aquello imposible por lo cual tú has estado luchando y has estado orando y tal vez no has visto respuesta, ¿ya? Así que son cosas prácticas que necesitamos muchas veces para poder ver aquel milagro. Y quiero leer hoy día una palabra que está en Marcos, en el capítulo 9, el verso 23 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. Ya el verso 23 dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Bien. El Señor hizo el milagro en este joven que estaba en este lugar, que estaba necesitando una sanidad. El Señor hizo el milagro. Bueno, y aquí vamos a ver nosotros, hoy día, vamos a ver cómo crece nuestra fe. Porque este hombre le dice al Señor que le ayude en su incredulidad. ¿Qué quiere decir eso? Que él no tenía tanta fe, que estaba un poco dudando. Pero en ese momento le dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y hoy día yo quiero que veamos un poquito cómo puede crecer nuestra fe cuando hay incredulidad. ¿Qué es lo que es la incredulidad? Incredulidad es cuando uno no cree, cuando uno realmente le cuesta creer o cuando uno cree y tiene algunas dudas. Entonces, la palabra del Señor dice que cuando uno quiere un milagro, cuando uno quiere una respuesta, cuando uno tiene una oración, cuando tú oras y no tienes fe, cuando tú oras y tienes dudas, no vas a recibir la respuesta. La palabra del Señor dice eso en Santiago, en el capítulo 1. Dice que una persona que pide y duda es como la ola del mar, que entra. Bueno, usted ha visto el mar, va y viene, y está todo el día así el mar, ¿cierto? Va y viene. Entonces, una persona que no cree o que tiene dudas es así. O sea, va y viene, no va a poder afirmarse, no va a poder plantarse, no va a poder crecer su fe. Entonces, la fe, la primera cosa, que la fe viene y crece por la palabra de Dios. El primer punto es, la fe crece por la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y aquí yo leía que había un gran evangelista que, bueno, uno de los antiguos evangelistas, Moody, ya que fue un tremendo siervo de Dios. Este evangelista decía que él oraba pidiéndole a Dios que le diera fe. Y pensaba que esa fe iba a venir como un rayo. Que dice que él pensaba que la fe iba a venir así, ¡pum! Y Dios le iba a dar fe. Entonces, como una respuesta así, sin tener que hacer nada. Y dice que todo el tiempo él tenía como esa sensación. Y dice que oraba y oraba y pedía fe, y después que terminaba de orar cerraba su Biblia. Entonces después se dio cuenta, a medida que fue leyendo la palabra de Dios, se dio cuenta que era todo lo contrario,
que para poder crecer en su fe, lo que tenía que hacer era orar, pero después abrir la Biblia. Y eso es lo que muchos de nosotros no hemos experimentado y no hemos entendido, que lo importante es poder abrir nuestra Biblia y poder que esa palabra que está allí escrita pueda venir a nuestro corazón y pueda ser parte de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos realmente entender lo que significa el crecimiento de nuestra fe. La fe va a crecer a medida que vayamos oyendo la palabra de Dios, a medida que nuestra fe vaya acrecentándose, va a ser a través de la lectura, a través de la escudriñar la palabra, a través de que la palabra de Dios pueda hacer vida en ti, que tú la puedas estar constantemente leyendo, constantemente memorizando. En Deuteronomio, en el capítulo 6 dice que, el capítulo 8, perdón, el verso 6 al 8, dice que la palabra de Dios tenía que estar, el Señor les decía a ellos, al pueblo de Israel, que la palabra de Dios tenía que estar en la mañana, que ellos la tenían que repetir en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Y por qué el Señor les decía esto? Porque a medida que ellos la repetían, a medida que ellos la memorizaran, esa palabra iba a ser vida. Ellos iban a tener en su mente la palabra de Dios y esa palabra iba a poder aumentar su fe. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú en tu mente tienes, hace unos domingos atrás hablábamos de lo negativo, cuando nosotros tenemos en nuestra mente el negativismo y siempre en nuestra mente está la duda y hay dudas, entonces en nuestra mente cuando nosotros viene la fe a enfrentarse con la duda, viene la fe a enfrentarse con los argumentos de negativismo. Entonces, si tú tienes llena tu mente de la palabra de Dios, tu corazón de la palabra de Dios, vas a poder derribar esos argumentos de negativismo, de duda, de incredulidad en tu corazón, en tu mente. Pero si tu mente no tiene la palabra de Dios, y recuerda que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces cuando tú tienes en tu mente la palabra de Dios, tú puedes crecer en la fe. Entonces vas a ir creciendo, vas a ir aumentando en esa fe poderosa. ¿Para qué? Para que puedas lograr tu milagro, para que puedas lograr que puedas alcanzar lo que estás pidiendo, para que puedas alcanzar lo que necesitas, esa necesidad que está en ti, tú la puedas lograr, va a ser a través del cumplimiento de esa palabra de Dios en tu vida. Segundo punto, la fe crece por la oración. La fe crece por la oración. ¿Qué fue lo que pasó en estos versículos que leíamos? Había un joven que estaba enfermo y que tenía aparentemente, dice que una enfermedad que lo tiraba al suelo, que hacía como convulsiones, estaba mudo, estaba sordo. Bueno, y esta enfermedad dice que este hombre, el padre de este hombre, lo llevó al joven a los discípulos. Y dice que los discípulos oraron por él, pero nada pasó. Entonces, en vista de eso, este hombre llevó a su hijo donde Jesús. Y los discípulos también dijeron, mejor llevémoslo donde Jesús, porque nosotros aquí no hemos podido hacer nada. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué fue lo que pasó en este momento aquí? Dice, ¿qué estamos diciendo? La fe crece por la oración. Entonces Jesús les dice a los discípulos, después que Jesús hace el milagro, ora por el joven es sanado, Jesús les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, ¿qué significaba eso? ¿Qué les pasó a los discípulos? ¿Qué pasó con ellos? Porque eran hombres de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ¿qué sucedió allí? Sucedió que no había faltado oración, faltó búsqueda, faltó ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es dejar de comer, pero para ocuparse
de las cosas de Dios. A veces cuando uno está tan ocupado de comer, la comida representa como una necesidad del cuerpo básica, como algo humano. Y cuando uno dice voy a ayunar, es cuando uno está diciendo ya no voy a comer, voy a dejar esto a un lado y me voy a enfocar en buscar a Dios. El significado del ayuno es eso, es poder hacer que tu vida material o humana mengue para que tu vida espiritual pueda crecer. Y en este caso los discípulos estaban haciendo la obra de Dios, estaban preocupados de hacer muchas cosas, pero no habían buscado realmente al Señor. Entonces, cuando tú necesitas un milagro, tú tienes que buscar a Dios en oración. La fe va a crecer a medida que tú ores, a medida que tú busques a Dios, a medida que tú puedas ser capaz de apartarte, de apartar tiempo, de apartarte de la vida cotidiana, de los quehaceres y dejar un tiempo para buscar a Dios. De esa manera va a crecer. La fe va a crecer porque a través de tener experiencias personales con Dios, tú vas a ir aumentando tu fe. O sea, cuando uno ora, cuando uno busca a Dios, uno tiene experiencias personales. No es la experiencia que el pastor te contó. Yo tengo experiencias. Las mías te pueden servir, pero lo que Dios quiere es que tú puedas crecer y que tu vida personal con Dios vaya teniendo esa fe. Lo que tú vivas, nadie te lo va a quitar. Lo que tú experimentes, nadie te va a poder decir, no, eso no, que tú no, porque tú lo viviste. Entonces, para que tú puedas ver lo sobrenatural, para que tú puedas ver la respuesta, para que tú puedas conquistar lo imposible, tú necesitas buscar a Dios en oración. Jesús les dijo a ellos, esto le dijo, para el que cree nada es imposible. Para el que cree, todo le es posible, en otras palabras. Entonces ellos alcanzaron, y este padre y este joven alcanzaron la sanidad por causa de la búsqueda. Este hombre no se quedó allí tranquilo con el no se quedó allí tranquilo con lo que le sucedió, que no encontró sanidad, sino que fue a buscar a Jesús. Y Jesús sanó al joven. Y después Jesús les dice, ustedes necesitan buscar más, ustedes necesitan que crezca su fe. ¿Cómo lo tienen que hacer? A través del ayuno y de la oración. Había algo importante también aquí que quisiera tocar, y es que había incredulidad. Jesús le dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Había incredulidad, había falta de fe, había dudas, había temores, había tal vez mucho negativismo, había tal vez muchos argumentos, tal vez había, porque cuando hay una petición que no es respondida, cuando hay un clamor que tú tienes tal vez por mucho tiempo, se levantan argumentos, se levantan pensamientos, se levanta la falta de fe, la duda. Estoy esperando hace tanto tiempo y Dios no me responde. He orado y Dios no me responde. He ido y pedido oración en la iglesia y Dios no me responde. Entonces entra como esa duda, como esa incredulidad, como ese sentir que no vas a tener respuesta, como ese sentir de que para qué sigues buscando. Y entonces allí es donde necesitamos buscar más. Es como todo lo contrario, porque las personas como no reciben la respuesta, entonces como que se deprimen, se sienten tristes, se apenan y dicen, no, para mí no hay respuesta. Pero la palabra del Señor aquí nos está diciendo, el mismo Jesús le dijo a Jesús, a este padre, el mismo Jesús le dice a este papá que estaba desesperado, que estaba triste, que estaba angustiado, un padre que tenía un hijo enfermo, que no tenía control de sí mismo. Este padre estaba angustiado y va donde Jesús le dice, para el que cree todo le es posible. Entonces, si hay
en ti falta de fe, si hay en ti falta de búsqueda, hoy día el Señor nos está diciendo que tenemos que buscarle, que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano humana para que Dios vea nosotros nuestra búsqueda, para que tu fe crezca y puedas ver tu milagro. Porque si tu fe no crece, no vas a poder alcanzar tu milagro, porque muchas veces la fe nuestra es la que toca el corazón de Dios. La fe es la que hace posible lo imposible. El Padre creía que necesitaba pedirle solamente a Jesús. Y al pedirle allí, le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. El Padre creía, pero creía que solamente con un poquito, solamente con creer, iba a ver el milagro. Pero allí el Señor le está diciendo que Él necesita un poco más que solo creer. Por eso estamos hablando que la fe, cómo crece la fe, buscando a Dios, orando, ayunando. Nuestra fe tiene que crecer para que podamos ver algo más, para que podamos ver mayores cosas, Lo mismo nosotros podemos hacer orando y pidiéndole al Señor que nos ayude, que haga crecer nuestra fe. Tal vez tu fe ha sido poquita, tal vez tu fe ha alcanzado y has logrado algunos o pequeños logros, pero ahora Dios quiere que tu fe crezca para que puedas lograr más cosas, para que alcances más cosas en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en todas las áreas que tú necesites ver un milagro o ver respuesta a tu oración. Allí entonces necesitas crecer. Esta fe va a crecer cuando tú saques de tu vida la incredulidad, cuando tú le pidas al Señor que quite de ti la duda, cuando tú le pidas al Señor que quite de ti el negativismo, los pensamientos negativos, los pensamientos que te dicen que no va a funcionar, que no va a resultar, que no hay respuesta para ti, que es mucho el tiempo que ha pasado. No, cuando tú oras y buscas a Dios, ¿qué es lo que hace el Señor? Aumenta tu fe. Y número 3, la fe crece por el ejercicio de ella. La fe crece por el ejercicio de ella. La fe no es solo creer lo que dice la palabra de Dios, sino que es actuar basándose en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice algo y yo actúo basado en lo que la palabra de Dios dice, mi fe va a crecer. Mientras más actúes basándote en la palabra de Dios, tu fe se ejercitará y va a crecer. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice que todo lo puedes, la palabra de Dios dice, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando tú actúas basado en esa palabra, dices, no, yo voy a poder, porque su palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estás haciendo una dieta, tú dices, yo voy a poder hacer la dieta, yo voy a poder dejar de comer tanto, yo voy a poder bajar unos kilitos, yo lo voy a hacer porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y actúo basándome en esa palabra, la fe va a crecer. Me estoy ejercitando en esa palabra que está escrita y yo la estoy declarando, pensando y actuando. Pero si tú no actúas y tú dices, bueno, sí, la palabra lo dice, pero yo voy a seguir en mi vida porque yo no estoy seguro, entonces no va a funcionar. Mientras más actúes basado en la palabra, más va a crecer tu fe. El padre no tenía mucha fe, pero usó la poca fe que tenía. Realmente no tenía mucha fe, pero actuó. Y eso es lo importante. Actuó, llevó al niño a donde Jesús, llevó a su hijo donde Jesús. E incluso le dice a Jesús,
no tengo mucha fe, ayúdame, ayúdame, tengo dudas, ayúdame. Señor, sana a mi hijo. Y con toda seguridad, al ver el resultado de esa poca fe, Dios liberó y Jesús liberó a su hijo. Dios lo sanó. Y lo más probable es que esa fe aumentó, porque él se ejercitó en la fe. Y entonces, a futuro, en la vida después que este joven y este padre vivieron, lo más probable es que haya aumentado su fe, porque él tuvo una experiencia y después él siguió trabajando sobre esa experiencia. El ejercicio de la fe siempre implica un riesgo. Tú siempre te vas a arriesgar. Siempre va a haber a veces temor de ese riesgo. Tal vez no estoy como muy seguro, pero muchas veces estamos enfermos y no estamos tan seguros de que Dios nos va a responder o no. Pero hoy yo te invito, si tú comienzas a ejercitar tu fe, si tú empiezas a declarar la sanidad sobre tu vida, Dios va a operar el milagro. Y no es una fe, no es ser irresponsable, sino que empezar a declarar, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, Dios me va a proveer, Dios me va a dar un trabajo, Dios me va a bendecir, Dios me tiene que bendecir porque yo soy su hijo, porque yo le creo. Entonces tú tienes que comenzar a ejercitarte y vas a ir a buscar y vas a buscar un trabajo y vas a salir de tu comodidad y vas a moverte y ejercitarte en esa fe. ¿Para qué? Para que esa fe pueda ir creciendo y puedas ver el milagro de Dios sobre tu vida, para que veas cómo Dios va a ir obrando en ti y Dios te va a probar también. Dios va a probar tu fe. Van a venir a veces obstáculos, dificultades, van a venir situaciones y en esas situaciones tú vas a tener que aprender y ejercitar tu fe y vas a ver si realmente tienes esa fe que necesitas para lo que estás pidiendo, y si no la tienes vas a tener que hacer que tu fe crezca. Y hoy día yo te he dado 3 pasos. ¿Cuál era el primero? La palabra de Dios. Segundo, la oración y el ayuno. Y tercero, ejercitarse, caminar en fe, actuar en fe. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces, quiero decirte que muchas veces Dios quiere respondernos nuestras oraciones. Dios quiere darnos lo que le estamos pidiendo. Pero ¿por qué no lo recibimos? Muchas veces porque no tenemos fe. Porque nuestra fe es pequeña y no hacemos nada para que nuestra fe crezca. Mira, viene a mi mente en este momento cuando tú vas a la playa y estás en el mar, o sea, estás en la arena. Cuando tú caminas por la arena, es difícil caminar por la arena, ¿verdad? Uno camina y como que las piernas así y se te entierran así y sobre todo donde hay mucha arena. Pero yo aprendí algo, no sé quién me lo enseñó, pero aprendí algo. Es más fácil caminar donde hay huellas, por donde pasó alguien y dejó huellas, esas patitas que tú ves ahí en la arena. Es más fácil caminar. Cuando tú pisas esas huellas, tú vas viendo que es más fácil caminar sobre la arena. Bueno, si no lo has hecho nunca, hazlo. La oportunidad que tengas, hazlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros por muchos años, por mucho tiempo, hemos caminado sin fe. Y es más fácil caminar sobre esas huellas, sobre esa vida que hemos tenido sin fe. Es más fácil pensar y dudar que tener fe. Es más fácil. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, Dios quiere que en nosotros crezca lo sobrenatural. Y es más fácil seguir en lo natural. Es más fácil. Pero por eso Dios quiere que hoy día Dios nos quiere enseñar y nos está diciendo que tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque va a requerir un esfuerzo de tu parte. Va a requerir que tú te esfuerces y que tú salgas
de tu comodidad. Es más fácil vivir así. Pero es más fácil ir al médico que te dé los remedios y ya. Es más difícil alcanzar tu milagro. Es más difícil muchas veces negarnos a los diagnósticos. Pero es más fácil obedecer a todo lo que nos dicen los doctores o las circunstancias. Las circunstancias muchas veces nos muestran diferentes cosas. Y bueno, es fácil asumir las circunstancias, pero la fe te hace salir de las circunstancias. A mí me llama la atención la sinceridad de este hombre, que realmente él fue y le dijo: Señor, yo no tengo mucha fe, pero sé que tú eres el Hijo de Dios. Y tal vez tú puedas sanar a mi hijo. Ayúdame en mi incredulidad. No estoy tan seguro. Me impacta esa sinceridad. Y creo que hoy es tiempo, y estamos en tiempos donde necesitamos ser honestos con Dios, donde necesitamos ser claros con Dios y donde necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que ayude nuestra incredulidad, que nos ayude para poder esforzarnos. Y que estos 3 pasos puedan, hoy día tú puedas tomarlo como una semilla en tu corazón y que esa semilla pueda germinar, pueda crecer, para que tu vida pueda pasar de lo natural a lo sobrenatural. El Señor es un Dios de cosas sobrenaturales, de bendiciones, es un Dios de milagros, es un Dios de que Él nos quiere ayudar. Dios te quiere ayudar, quiere que tú puedas avanzar en tu vida y que puedas conocerlo, porque Él es un Dios poderoso y grande. Así que hoy simplemente quiero dejarte esta palabra, quiero dejarte esta enseñanza, que tú la puedas practicar. Si tú hasta hoy no has visto nada, es porque no te has esforzado, es porque no has tomado el camino que necesitas tomar. Entonces Dios hoy te llama a que puedas salir de tu lugar de confort, de tu lugar a lo que estás acostumbrado, a donde ahí tú estás caminando por ahí las huellas porque es más fácil. Pero el Señor hoy te quiere decir que te salgas de ahí y que puedas avanzar, que puedas conquistar. Cuando logres conquistar cosas, vas a ver que no es tan difícil, porque no lo vas a hacer solo, no lo estás haciendo solo, sola, lo estás haciendo con la ayuda de Dios. Y Dios siempre va a estar allí para ayudarnos, para enseñarnos. La fe es algo que va en crecimiento. La fe es algo que puede crecer. La fe es algo que Dios nos da, pero que Él nos ayuda para que también avance en nuestro corazón. Así que hoy quiero que oremos. Quiero orar por ti. ¿Cuántos de ustedes que están en sus casas necesitan que su fe crezca? ¿Cuántos de ustedes que están en sus casas pueden ser sinceros con Dios y decirle: Señor, realmente a veces tengo dudas? Mi mente a veces, Señor, me juega una mala pasada. Si no crees, si hay dudas en ti, dile al Señor hoy: sé sincero con Dios. Mira, no es tiempo de estar en orgullo, no es tiempo de creernos algo que no somos, no estamos en tiempos donde podemos farrearnos los tiempos que Dios nos da. Así que hoy es un momento para que tú puedas reflexionar allí donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo, no sé dónde estás mirando esta transmisión, pero lo único que te quiero decir: Dios es un Dios de imposibles. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Hoy voy a orar por ti y, como te digo, no va a pasar nada en tu vida si tú no te levantas y tomas las cartas en el asunto, en tu propia vida, en lo que tienes que hacer para que puedas avanzar. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por esta palabra, por estas semillas que tú plantas en nuestro corazón.
Hoy día, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos en las dudas, quita de nosotros el negativismo, los pensamientos negativos, los argumentos que nos hacen pensar que no vamos a lograr nada. Ayúdanos, Señor, enséñanos, Señor, guárdanos, Señor, guarda nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos si muchas veces, Señor, no alcanzamos, Dios mío, tu voluntad, si no alcanzamos, Señor, a ser esos hombres y mujeres de fe. Hoy día ayúdanos a crecer en la fe, que estos pasos que se ven sencillos, Señor, que para algunos a lo mejor son sencillos, para otros tal vez son muy difíciles, Señor, hoy puedan quedar grabados en nuestro corazón y podamos, como este Padre, reconocer nuestra necesidad de ti, Señor, y podamos crecer en nuestra fe para poder ver los milagros, para poder ver lo imposible en nuestra vida, para que nuestras peticiones sean respondidas, Señor, para que veamos que tú realmente nos amas y que tienes planes y propósitos para cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu corazón y oro para que tú realmente la puedas poner en práctica. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Y hemos llegado al final de esta transmisión. Les agradecemos a cada uno de ustedes por estar junto a nosotros, por permanecer en este video, porque sé que Dios te habló el día de hoy en esta reunión tan importante. Sé que Dios tiene algo grande para tu vida, que Dios te está usando en este momento y que Él te bendecirá y no te faltará nada en este año. Así que muchas bendiciones. Aunque no pueda ver, yo creo.